Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Juan Pablo de Negri, soy arquitecto de soluciones para AWS en Iberia y hoy voy a estar hablándoles acerca de las mejores prácticas administrando identidad en AWS. Voy a contarles una historia porque me gusta arrancar siempre las presentaciones o guiar las presentaciones alrededor de una historia, ¿no? Para que sea un poco más cálido, más cómodo para contar y para escuchar sobre todo, ¿no? Voy a hacer una introducción brevemente, ¿no? Acerca de cómo ha ido evolucionando, cómo evolucionó la seguridad de la información en tiempos previos al cloud a tiempos donde hoy estamos parados, ¿no? Ya tengo unos cuantos años en IT y tuve la suerte o el privilegio de haber visto las dos cosas, ¿no? Cuando pensábamos o cuando hablábamos hace un tiempo previo al cloud, hace un par de décadas, ¿no? Acerca de la seguridad de la información, todo recaía en el firewall corporativo, ¿sí? Todo lo que estaba protegido por el firewall corporativo estaba bien y todo lo que estaba fuera era lo que no confiábamos, ¿sí? Haciendo la analogía con la imagen de la transparencia, en un castillo el foso vendría a ser el firewall corporativo, donde confiamos en todo lo que esté dentro del foso o dentro de las paredes del castillo, de las murallas, pero no confiamos en lo que pasa afuera, ¿verdad? El concepto era muy simple en este sentido. Entonces, haciendo esta comparación, ¿no? en lo que era la seguridad hace un par de décadas y lo que es hoy, luego del arribo, ¿no? de la nube, lo voy a separar en algunos tópicos, ¿no? La seguridad en general, como decía, solía ser el firewall. El firewall corporativo era el principio y el fin de las defensas de una compañía. En cuanto a identidad, que es lo que vamos a estar cubriendo en el día de hoy, la identidad estaba limitada a los empleados, ¿sí? Nuestros usuarios eran los empleados y punto, no había más. En cuanto a los recursos, hablábamos de unos cientos de recursos, servidores, sistemas de backup, impresoras, y estaban repartidos generalmente en algunos pocos edificios y no había más que eso. Cuando hablábamos de compliance o de conformidad, estaba limitada a las políticas de contraseñas de la compañía, de los empleados, ¿no? Esa era toda la conformidad que debíamos tener. Y en cuanto a la administración y las operaciones, siempre estaban centralizadas, o casi siempre estaban centralizadas en nuestros headquarters, ¿sí? Era raro ver que delegáramos administración u operación en las oficinas alejadas, en las branches, que solemos llamar, ¿no? Y el cloud, bueno, en ese momento era algo solamente que estaba en el cielo, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha pasado? Hay muchas cosas que cambiaron desde entonces, ¿no? Están los que llamamos los disruptores. Por ejemplo, nuestros empleados hoy utilizan múltiples dispositivos móviles para acceder a recursos de la compañía. Mayormente estos son utilizados sin una VPN y desde cualquier lugar del mundo, ¿sí? El IT, ya no proveemos servicios de IT solamente para nuestros empleados, ¿sí? Se comoditizó el IT. Entonces, hoy en día tenemos que proveer acceso no solo a nuestros empleados, sino a clientes o contractors, ¿sí? En cuanto a globalización, lo que mencionaba antes, hoy se accede a nuestros recursos desde cualquier lugar del mundo a cualquier hora. El Internet de las cosas. Sabemos hoy que cualquier cámara, luz, sensor puede estar conectado a nuestra red, lo que hace que el número de dispositivos que esté conectado sea muy superior a lo que estábamos acostumbrados antes. El incremento de uso de microservicios. Antes teníamos una aplicación monolítica que tratábamos la seguridad de la aplicación como una. Hoy en día podemos partir esa aplicación en múltiples, miles incluso de microservicios que se comunican entre ellos o no y realizan su función. Entonces la seguridad se ve complejizada cuando tenemos que hablar de este tipo de soluciones, ¿no? En leyes de privacidad, sabemos que cada vez hay más leyes de privacidad que se van adecuando al tiempo en el que vivimos. Y por último, la nube. La nube llegó para cambiar mucho de lo que hacemos en nuestro día a día. Entonces, ahora, con este mundo interconectado en el que vivimos, ¿cómo se ve esa imagen que veíamos al principio, ¿no? En cuanto a seguridad, los firewalls corporativos dejaron de ser el principio y el fin de la seguridad, ¿sí? De la compañía. Hoy hablamos de sistemas Zero Trust o Zero Trust, donde la premisa inicial es no confiar en nada que no esté autenticado. Por lo tanto,
los usuarios y dispositivos no son fiables hasta tanto no se autentiquen o la postura de seguridad no haya sido chequeada, ¿sí? Por lo tanto, siempre antes de que puedan acceder a un recurso, necesitamos que los usuarios o dispositivos sean autenticados. Cuando hablamos de identidad, lo mencionaba antes, no solo tenemos empleados ahora. La identidad abarca partners, abarca aplicaciones, contractors, microservicios, cosas, ¿sí? Y por supuesto nuestros clientes, los clientes a los que damos el servicio. En cuanto a recursos, lo mencioné con IoT. Ya no manejamos cientos de dispositivos. Hoy hablamos de trillones de dispositivos, ¿sí? Y están globalmente esparcidos por el mundo. Imagínense, en cuanto a la variedad de dispositivos que estamos hablando, de que desde AWS podemos tener la chance de administrar el acceso a robots y a satélites. En cuanto a compliance o conformidad, ya no es simplemente la fortaleza de las contraseñas de nuestros empleados, sino que también tenemos que estar conforme a nuevas regulaciones de privacidad, como por ejemplo GDPR. En cuanto a la administración, decíamos que estaba centralizada en ese momento. Hoy en día está lejos, muy lejos de ser centralizada, ya que nuestros desarrolladores o nuestros builders, como nos gusta llamarlos en AWS, están descentralizados, están repartidos y tienen que ser ágiles, tienen que poder innovar, testear y fallar, ¿sí? Pero sin por esto tener que ceder el control de nuestros sistemas. Y la nube. La nube sigue siendo algo que está en el cielo, pero el concepto de nube hoy está muy interiorizado en todos nosotros y tenemos clientes muy tradicionales que tienen cientos o incluso miles de cuentas en AWS. Este resumen de cómo ha cambiado nuestra postura, ¿no?, de seguridad de la información, ¿no?, en nuestras compañías, nos da el contexto donde estamos parados, ¿sí? Nos da una visión global, nos ayuda a entender cómo estamos en cuanto a la perspectiva de seguridad. Hoy puntualmente vamos a ver y vamos a hablar acerca de la identidad. Entonces, la premisa en la que se basa la identidad es quién tiene acceso a qué, ¿no? Mirando hacia identidad, acceso y administración de recursos. El quién consiste en el nombre, en las credenciales, en la metadata, en el gobierno de ese quién. El puede acceder a es acerca de políticas de seguridad, políticas de compliance y gobierno. Y los recursos, cuando hablamos de ellos, hablamos de aislamiento, de agrupamiento, de etiquetado, de compartir esos recursos y gobernarlos. Por lo tanto, cada uno de estos cae dentro de identidad, acceso y administración de recursos. Veamos dentro de AWS las posibilidades que tenemos para administrar identidades. Hoy vamos a estar cubriendo puntualmente nuestro servicio Identity and Access Management o IAM, que por ahí me van a escuchar decirlo como IAM. Vamos a hablar de federación brevemente, vamos a hablar de servicios de directorio, nuestro servicio de AWS Single Sign-On y por último vamos a cubrir Amazon Cognito, que es nuestro servicio para dar identidad a aplicaciones web y móviles. Hablando de Identity and Access Management. Como todo lo que hacemos en AWS, siempre comenzamos partiendo de una necesidad del cliente y trabajamos hacia atrás a partir de esa necesidad, o lo que llamamos nuestra modalidad de working backwards. Desde grandes compañías o enterprises que quieren utilizar sus identidades ya existentes, ¿sí?, porque no quieren tener que repetir y administrar dos veces identidades para sus usuarios, quieren poder hacer uso de ellas para acceder a los recursos que están en AWS. En cambio, las startups o pequeñas compañías lo que quieren es tener una identidad que sirva tanto dentro como fuera de AWS y simplificar la administración de permisos para acceder a las cuentas. Aquí podemos ver en IAM cuáles son nuestros principals, los tipos de usuarios que tenemos en AWS. El usuario root es el owner de la cuenta, tiene acceso a todos los servicios que estén habilitados en esa cuenta, a todos los recursos que tiene esa cuenta, a la facturación, a la consola y APIs, a soporte. Básicamente es un usuario sin límites. También tenemos los usuarios, grupos y roles de IAM.
En este caso tienen acceso a servicios específicos, a la consola y también a la API, y también a soporte, siempre que tengamos nivel de soporte contratado, Business o Enterprise. Y por último, tenemos las credenciales de seguridad temporales. En este caso nos permiten acceder a servicios específicos a la consola y o APIs. Veamos un poco cómo es la posibilidad de interactuar con servicios de AWS, hablando puntualmente de la autenticación. Tenemos dos modos. Uno es a través de la consola gráfica de administración de AWS, donde utilizamos un usuario y contraseña y opcionalmente un factor de autenticación múltiple, aunque lo recomendamos. Y también podemos generar lo que llamamos signed URLs para poder acceder a la consola de manera temporal o poder permitir a alguien acceder a la consola de manera temporal. El otro modo de acceso es a través de la API, ¿sí? Ya sea en línea de comandos o SDK, utilizando una llave de acceso y una llave de acceso secreto, ¿sí? Nuevamente también tenemos la posibilidad de utilizar MFA y siempre que se pueda lo recomendamos. En cuanto a la autorización y privilegios, el root user básicamente puede hacer cualquier acción y lo más importante es que no pueden restringirse esos permisos. Con lo cual siempre recomendamos que el usuario root se utilice solamente para las acciones que no pueden ser ejecutadas por un usuario de IAM, que se guarde su contraseña, su MFA y no se utilice salvo para esos casos. En cambio, para el resto de los AWS Principals, tenemos políticas de IAM que pueden aplicarse a nivel de usuario o de recurso para restringir acceso a los recursos, ¿no? En esta pirámide invertida podemos ver la jerarquía de privilegios, donde el root tiene acceso irrestricto a todos los servicios y recursos, los usuarios de IAM tienen acceso restringido por políticas de usuario y grupo, y las credenciales temporales se generan para interactuar con un determinado grupo de servicios y también están determinadas, están restringidas por políticas de seguridad de IAM. A la derecha podemos ver lo que sería un ejemplo de una política de seguridad de IAM para cada uno de los accesos que tienen los tipos de principals. De esta manera podemos ver cómo se puede imponer el principio de mínimo privilegio. Cuando hablamos de escalar, nos viene siempre a la cabeza el concepto de RBAC o control de acceso basado en perfiles o roles, ¿sí? Ha estado en la industria y en on-premises por mucho tiempo, y en AWS es el modelo tradicional de autorización utilizado en IAM, ¿sí? RBAC básicamente define los permisos basado en la función que desempeña una persona dentro de su trabajo. En IAM, uno implementa RBAC creando diferentes políticas de seguridad que se muestran en el medio de la imagen para diferentes funciones o roles del empleado dentro de la compañía. Luego atachamos esas políticas de seguridad a los diferentes principals, a las identidades, ¿no? Usuarios de IAM, grupos de IAM o roles de IAM, que son los que se identifican en la izquierda, para que puedan acceder a los recursos que vemos a la derecha a través de esas políticas, ¿no? Entonces aquí queda bastante claro cómo está el quién puede acceder a qué. Ahora, esto funciona muy bien hasta que el número de tipos de usuario o roles dentro de la compañía incrementa cuando escalamos. Mismo pasa cuando incrementamos el número de recursos a los que tenemos que acceder, sobre todo el tipo de recursos a los que tenemos que acceder. En este caso, estas políticas quedan desactualizadas y tenemos que actualizarlas para contemplar todos esos recursos nuevos o todas esas nuevas funciones o roles dentro de la compañía, y la verdad que genera una carga de operación y de mantenimiento bastante importante. Ahora que tenemos ya estos conceptos de IAM, podemos volver a lo que mencionábamos al principio, ¿no? Que las compañías ya tienen su identidad y quieren utilizarla, ¿sí? Para acceder a recursos de AWS. Para esto viene a ayudarnos Federación, ¿no? No me voy a adentrar en muchos detalles porque mi colega Juan Enrique va a estar hablando de Federación en otra sesión, en el día de hoy, pero para introducir el concepto, la federación es básica de identidades, ¿no? El objetivo puntual que tiene es facilitar y simplificar la experiencia del usuario final, ¿sí? El usuario final está acostumbrado a autenticarse con un portal y a partir de allí darle la posibilidad de acceder a diferentes tipos de recursos, entre ellos los de AWS. Aquí tenemos un ejemplo de federación
de usuarios en Azure Active Directory. ¿Sí? La imagen que se ve es la pantalla de login de Azure Active Directory donde el usuario se autentica. Una vez autenticado, la aserción de SAML envía la metadata acerca del usuario hacia la consola de AWS, donde el usuario puede ser identificado y tener determinados permisos en diferentes cuentas. En la esquina inferior izquierda podemos ver una captura de una vez que el usuario se autenticó, cómo se le presentan todas las cuentas a las que tiene acceso y con qué roles puede acceder a esas cuentas. Esto simplifica muchísimo la experiencia del usuario final, pero aún hay trabajo que hacer, ¿no? Por el administrador. Esto nos permite introducir el concepto, ¿sí? El servicio de AWS Single Sign-On. ¿Qué es Single Sign-On? Es un servicio básicamente que se integra con AWS Organizations, que es otro servicio que vamos a ver en detalle en una sesión posterior, para facilitar la tarea del administrador que mencionaba antes que no quedaba del todo simplificada con la federación, ¿no? SSO nos permite utilizar tanto un directorio de identidades propio del servicio, ¿sí? Nos permite utilizar directorio basado en Microsoft Active Directory o incluso nos permite utilizar un proveedor de identidades externo. A partir de allí, lo que SSO nos permite hacer es generar grupos de permisos o permission sets que básicamente son los que definen a qué recursos va a poder acceder quien use ese permission set, ¿no? Básicamente esos permission sets se definen, ¿sí? Y son definiciones de roles de IAM que todavía no existen. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que asignemos los usuarios a ese grupo de permisos para una cuenta determinada, SSO va a ser el responsable y el encargado de generar toda esa estructura de roles dentro de las cuentas por nosotros, ¿sí? SSO no solo permite administrar el acceso a nuestras cuentas de AWS, sino que también nos permite utilizarlo con aplicaciones o conectarse con aplicaciones SaaS externas, como pueden ser Salesforce o Box o Jira o cualquier otra, ¿sí? Básicamente cualquiera que soporte SAML. Por lo tanto, podemos utilizar acceso a nuestras cuentas de AWS o a aplicaciones externas, ¿sí? Veamos un poco cómo es este proceso, ¿no? Para el caso de acceder a nuestras cuentas de AWS, lo primero que tenemos que hacer es elegir un proveedor de identidades, el mismo SSO, Active Directory o un proveedor externo, definir un grupo de permisos basados en el rol que desempeñan quienes necesitan acceder a estos recursos, y por último, asignar grupos o usuarios de grupos a estos permission sets en las cuentas que especifiquemos, ¿sí? Son esos simples 3 pasos. Para el caso de aplicaciones SaaS, básicamente lo que tenemos que hacer es conectar esa aplicación con Single Sign-On y luego asignar usuarios o grupos a esas aplicaciones. En cuanto a las opciones de utilizar Microsoft Active Directory como fuente de identidades de SSO, contamos con 3 opciones, ¿sí? La primera es simplemente desplegar un Active Directory en AWS. Utilizando el servicio AWS Manage Microsoft Active Directory, básicamente lo que obtenemos es un directorio activo basado en Microsoft Active Directory totalmente gestionado por AWS por nosotros. Lo podemos conectar directamente a Single Sign-On y gestionar las identidades dentro de ese directorio. La segunda opción es también desplegando un Manage Active Directory dentro de nuestra cuenta de AWS, pero estableciendo una relación de confianza con un directorio activo que podemos tener on-premise o incluso en la nube para poder extender ese directorio hacia la nube de AWS y conectarlo con Single Sign-On. La tercera opción es la utilización de AD Connector. Nuevamente es un servicio gestionado de AWS que nos permite hacer un proxy de autenticación para un Active Directory que podamos tener on-premises o incluso en la nube, ¿no? En estos 3 casos, lo que nos permite Single Sign-On es utilizar las identidades basadas en Microsoft Active Directory conectadas a Single Sign-On y poder acceder con ese usuario y login a los recursos de AWS. La tercera forma de autenticación que nombramos es utilizar un proveedor de identidades externo. SSO puede conectarse con proveedores como Okta, OneLogin, Ping o Azure AD a través de SAML 2.0 y sincronizar también opcionalmente atributos utilizando SCIM o System for Cross-Domain Identity Management.
¿Cómo elegimos entre estas tres opciones, ¿no? Aquí hay una breve guía, dependerá de cada caso de uso, pero esta es una guía general. Si no tenemos una gestión de identidades actualmente y no vamos a escalar a un gran número de usuarios, el directorio de Single Sign-On podría ser la opción más directa, más rápida y más adecuada para nuestro caso de uso. Ahora, si ya tenemos un Active Directory como nuestro sistema primario de identidades en nuestro data center, o si estamos moviendo aplicaciones integradas con Active Directory al cloud, o no queremos configurar o mantener otros sistemas de federación, como puede ser ADFS, el que aplica en este caso es utilizar Active Directory conectado con Single Sign-On. Y por último, si ya contamos con federación para acceder a aplicaciones SaaS, como puede ser Office 365, o para simplificar y federar una vez el acceso y acceder a diferentes recursos de AWS y también aplicaciones SaaS, podemos utilizar el proveedor de identidades externo existente. Veamos, para terminar, Amazon Cognito, que es nuestro servicio de identidad para aplicaciones web y móviles. Para esto me gustaría comenzar, como les mencionaba antes, partiendo de la necesidad de nuestros clientes, ¿no? Usualmente lo que quieren hacer es enfocarse en desarrollar características de su aplicación para diferenciarse del resto de lo que hay en el mercado. No quieren tener que preocuparse en desarrollar un sistema de identidades. Quieren proporcionar opciones flexibles y modernas para autenticarse. Quieren construir plataformas que estén basadas en APIs. Quieren proteger la seguridad y la privacidad de sus clientes, ¿sí? Pero todo esto trae algunos desafíos, ¿no? Implementar la seguridad, la identidad desde cero para una aplicación puede ser muy complicado de construir y de operar. Requiere muchas integraciones y requiere código. Hay que picarlo. No es fácil dominar estándares como OpenID Connect o SAML o OAuth. Y cada vez hay más y más amenazas de seguridad. Para esto, Amazon Cognito viene a ayudarnos, ¿sí? Por ejemplo, nos ayuda a desentendernos de la identidad de nuestras aplicaciones. Relegamos en Cognito la identidad de nuestra aplicación y nosotros nos enfocamos en hacer nuestra aplicación o características para nuestra aplicación. Nos permite federar usuarios o usuarios nativos de la aplicación, ¿sí? Este modo híbrido. Utiliza una autenticación basada en estándares, ¿sí? Como son JSON Web Tokens o AWS Security Token Service. Tiene integración con los principales servicios de AWS. Por ejemplo, API Gateway para autenticar y autorizar APIs o Application Load Balancer para autenticar o autorizar aplicaciones. Cognito permite agregar registración y login de usuarios. Nos permite controlar el acceso a las aplicaciones, tanto sean web o sean móviles, ¿sí? Es un servicio totalmente gestionado, con lo cual no hay que preocuparse de operar infraestructura, y proporciona una interfaz gráfica, soporta estándares abiertos como OAuth 2.2, SAML, Out of the Box. Es seguro, ¿sí? Gestiona credenciales temporales de AWS. Construye una base de datos de contraseñas comprometidas o nos permite utilizar Multifactor Authentication. Y también soporta federación social, ¿sí? Podemos utilizar nuestro login de Google, de Facebook o de Amazon out of the box dentro de nuestras aplicaciones. Y esto ha sido todo. Muchísimas gracias por haberse unido en el día de hoy.